munición oficial del ejército paraguayo, que es la que usan esas armas, el M4 y el M16 que llevaban en el operativo. Luis Paredes, por ejemplo, tiene un disparo en la cabeza, tiene una herida pre-mortem en el hombro, lo cual indicaría que iba ya herido. No llevaba arma y tiene un disparo de entrada, o como orificio de entrada en la frente, en la zona frontal izquierda, y de salida por detrás de la oreja, lo que indica que era un disparo con trayectoria de arriba hacia abajo, probablemente estaría de rodillas en el suelo. Además tiene un cerco, como ven aquí, de restos de polvo y de quemazón, de haber sido un disparo a cañón tocante o un disparo a quemarropa a corta distancia. El otro, de los Santos Agüero, se le encontró con su escopeta en la espalda, que como dice hasta el propio forense, es raro que una persona muera en combate y tire primero su escopeta y después se tire él. Los cuerpos, bueno, el vídeo de Alban Damán se ve que hay rastros de sangre de haber sido arrastrado, de haberlo intentado ocultar detrás de unos maizales. Esto tampoco se investiga, no se llama a declarar ninguno de los oficiales que estuvo al cargo de ese peinado. Hubo gente que ocultó pruebas. En el vídeo de Alban Damán se ve una persona indeterminada que agarra una escopeta, se la lleva y la esconde. Declaraciones en torno a lo sucedido. La Fiscalía tiene ahí un tomo así de gordo de pruebas testimoniales solo de la policía. No hay ninguna otra prueba testimonial. Para el fiscal Rachid lo único que importa es lo que diga la policía, que también es importante, evidentemente, fueron parte de los hechos, pero para tener una visión holística de la investigación hay que escuchar todos y cada uno de los testimonios. Entonces, nosotros hemos ido recabando todos y cada uno de esos testimonios. Por ejemplo, el policía Herman Tomen, a Radio Ñandutí, el día 15, justo después de que se produzcan los sucesos, sin tiempo para maquinar ningún tipo de versión oficial, dice, acaba de ver los cuerpos y dice, uno de ellos he visto que tiene 3 orificios de entrada a la altura del cuello y el otro tiene 2 orificios de entrada en el abdomen. Le pregunta el periodista, ¿traspasaron el chaleco antibala? Y dice, claro, traspasaron el chaleco antibala. Se dice que ahí había francotiradores y dice, presumimos, porque hay personal que recibieron disparos a la altura de la cabeza. Ahí tienen los enlaces para que puedan ver que todo lo que decimos son declaraciones fidedignas. No podemos hablar de campesinos sin tierra porque ya por la experiencia que tengo, los campesinos realmente sin tierra no se manifiestan de esa manera. No podemos titular como campesinos sin tierra a esta clase de personas. No sé qué nombre vamos a ponerle, pero de que no son campesinos, no son. Y me hago responsable de lo que digo. Otras de Miguel Anoni. Todas hemos podido escuchar, por ejemplo, a Miguel Anoni decir, el fiscal Rachid dice que Rubén Villalba es el instigador de todo por 2 pruebas. Una prueba es Miguel Anoni, que es el único que pudo reconocerlo, según el fiscal Rachid. Pues bien, Miguel Anoni el día 20 del 6, en el hospital, cuando Radio Cardinal se acerca a hablar con él, le preguntan, ¿empezaron disparando los carperos, comisario? Y dice, empezaron disparando algunos hombres, no sé si serán carperos o no. Y después le pregunta, ¿usted estaba a unos metros del comisario Novera? No más de 4 metros, de 3 a 4 metros. ¿Y fue él a quien le dispararon primero, comisario? Sí, fue él el primer caído y posterior a él 3 o 4 más que caímos juntos. Le pregunta, ¿a Lovera le dispara este hombre, Rubén Villalba? Y dice, no podría identificar a la persona que le disparó. Todas las personas que teníamos enfrente estaban encapuchadas. Entonces, la prueba de cargo más grande que hay contra Villalba es un testimonio de Anoni a día de hoy que dice reconocer a Villalba, pero resulta que el día 20 no era capaz de reconocerlo y después sí. Anoni después declara a la fiscalía. Anoni tuvo un enfrentamiento con Villalba, una discusión en mayo, porque había tomado esa casita que ustedes ven ahí y él discute con Villalba. Primero muy violento, después bueno, y diálogo. El fiscal Rachid le pregunta a Anoni sobre ese día. Y le pregunta muy brevemente sobre Villalba Sangre y Anoni se ratifica. En la declaración que yo tengo, por lo menos que usted sí fue una obligatoria, Anoni no puede asegurar que fue Pero cuando nosotros aireamos esto, que lo airearon ellos en Radio Ñandutí y dejaron claro que el testimonio de Anoni había sido manipulado con el tiempo, el fiscal salió y dijo, no, es que hay más pruebas contra Rubén Villalba. Una de ellas es la propia declaración de los campesinos detenidos, que los indican a él como el instigador. Entonces, claro, nosotros fuimos a la carpeta fiscal y vimos que todos los campesinos declaran todo lo contrario, que Villalba era uno más de ellos, que sí, que era el líder del asentamiento en el sentido administrativo de cómo iban a gestionar las tierras, pero que en ningún momento les dijo resistir hasta la muerte. Hasta que encontramos una declaración que es verdad que se indica a Rubén Villalba como una peligrosísima persona. Y se la voy a enseñar porque es la única prueba que tiene la fiscalía. Se trata de una entrevista confidencial, atento,
¿Alguien que estudie aquí Derecho? Según una entrevista confidencial, ni siquiera ante la Fiscalía, sino ante la policía, de una persona a la que no se identifica, esto después de 20 o 30 testimoniales de campesinos, donde todos dicen que Villalba era uno más de ellos. En esa prueba testimonial dice que Villalba decía que no es que los policías sean culpables de la pobreza de los campesinos, pero son los elementos utilizados por el gobierno de turno. En sus disertaciones hablaba mucho del guerrillero Che Guevara y del comunista ruso Lenin. Rubén Villalba es analfabeto y no sabe leer y escribir. Él tenía consigo siempre una buena pistola y las veces que efectuaba disparos en el lugar tenía muy buena puntería y mostraba ciertas habilidades tácticas, tanto en el uso del arma y en la práctica de combate en tierra, como si fuera Clint Eastwood, Rubén Villalba. Dice, apreciaba mucho a los jóvenes varones que estaban en el lugar porque tenían aún habilidades físicas. Yo quiero que ustedes vean después los detenidos porque las habilidades físicas se le falta. Adiestraba que en casos de enfrentamiento con la fuerza policial siempre hay que dejar una bala en el arma para autoeliminarse en caso necesario los efectos de evitar ser detenido y vivir mal en algún lugar de reclusión. Este mismo Rubén Villalba, cuando lo detienen, va desarmado y llora para que no le maten. Él se verificaba que nunca va a ser detenido, porque luchará. Bueno, entienden eso, ¿no? O sea, él le decía a los jóvenes que entrenaba, guarden una bala, porque cuando venga la policía se tienen que suicidar. Y es el mismo tipo que cuando lo detienen, ustedes habrán visto la captura, se tira al suelo y pide que no lo maten. O sea, hay una distancia tremenda en el Rubén Villalba que describen acá y en el que después describe la policía. Eso no vale para nada, cero. Y además claro, mediáticamente dice, tenemos declaraciones que nos indican como el instigador, como un peligroso comunista que leer a Che Guevara y al comunista ruso Lenin es una lectura por lo menos interesante, quiero decir, no hace a la persona un asesino por leer a Lenin, pero bueno, un discurso además de la Guerra Fría típico de McCarthy en La caza de brujas o algo parecido. Bueno, otros testimonios. Lo curioso es que los testimonios de los policías, todos los policías declaran cuando llegamos, nos encontramos a los campesinos y recibimos disparos de armas automáticas por los laterales. Lo dicen los propios policías, no lo decimos nosotros. Por ejemplo, declaraciones de la carpeta fiscal, no son declaraciones inventadas por nosotros. El GEO Gustavo Leiva habla de que estaban estratégicamente, José Villalba no eran campesinos, eran guerrilleros, estaban preparados, estaban vestidos de camuflaje, tenían pasamontañas. Su oficial Erlis Méndez declara nunca tuvo un enfrentamiento de este tipo, ellos estaban fuertemente armados y estratégicamente ubicados, inclusive el lugar hasta donde estaban era preparado para la emboscada, además la forma en que nos atacaban era sincronizada. Durante el enfrentamiento pude observar que cuando uno de los supuestos campesinos efectuó un disparo se agachaba y otro se levantaba y disparaba. En todo momento era así, sincronizada. La balacera era intensa, por lo que tomé las armas de mis compañeros para utilizar y traté de repeler el ataque con que éramos víctimas. Para el más mínimo movimiento que hacíamos, ellos respondían con ráfagas de balas. Fue así que al tratar de levantar, una de las balas impactó en mi casco. Era tanta la fuerza de la bala que logró sacarme de la cabeza el casco, motivo que me hizo presumir que la bala no era de un rifle común, sino de una metralleta FAL. Ellos estaban muy fuertemente armados. El GEO, suboficial César Medina, habla de que en un corto lapso de tiempo cayeron heridos varios hombres de nuestro grupo.